Hola, muy buenas noches a todos ustedes. Bienvenidos a esta plática sobre el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Antes de iniciar con este tema que he estudiado mucho y que me interesa mucho, quisiera agradecer a la Universidad de Colima, muy especialmente a su director, el doctor Enoc Morán, por esta invitación que me hace a platicar sobre este tema, que de alguna manera explica algunas particularidades del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Antes de iniciar propiamente con el tema que titulo El margen de apreciación nacional en el Sistema Interamericano, los límites que tiene, quisiera dar un esbozo general sobre los sistemas regionales de protección de derechos humanos. Estos sistemas que se encuentran actualmente en funcionamiento, únicamente tres, son el Sistema Europeo de Derechos Humanos, el Sistema Africano de Derechos Humanos y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Cada sistema cuenta con un documento rector y con una corte especializada en derechos humanos. En nuestro caso, en el Sistema Interamericano, tenemos el documento rector, que es la Convención Americana de Derechos Humanos, que se firma en el año 69, sin embargo, da inicio hasta 1978. Y la Corte que está presente en este sistema es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José de Costa Rica. Entonces, cada sistema, como ustedes podrán imaginar, da una respuesta a las necesidades de cada región. Si nosotros nos ponemos a pensar un poco en Europa, por ejemplo, nos vamos a dar cuenta que es una región pues, relativamente pequeña para la cantidad de culturas y de idiosincrasia, podríamos decir, que ahí están. Si volteamos a ver, por ejemplo, no sé, Alemania, veremos que Alemania pues tiene tradiciones muy particulares, tiene una cultura muy particular. Y si volteamos a ver a Italia, vamos a ver que son muy diferentes, tienen particularidades muy distintas, inclusive el idioma, ¿no? Y si volteamos a ver hacia abajo España, pues igual, vemos que es una región con muchas culturas distintas, idiomas distintos. Sin embargo, en ese entorno hay un solo sistema de protección de derechos humanos, que es el Sistema Europeo de Derechos Humanos. Entonces, cuando tiene que discernir, cuando tiene que tomar decisiones, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tiene que fijarse muy bien en las particularidades de la región. ¿Por qué? Porque no es lo mismo a lo mejor un caso determinado en una circunstancia específica que se dé en Italia, de otro que se dé a lo mejor en Alemania o de otro que se dé a lo mejor en cualquier otra parte, ¿no? de Europa. Justo de este tema, de las particularidades de los estados, es en lo que se centra el tema del margen de apreciación nacional. El margen de apreciación nacional, como su nombre lo indica, es una parte de libertad que le da los tribunales o que les da los sistemas de protección de derechos a los estados para que interpreten esos convenios medulares. Es decir, si nos enfocamos en el sistema interamericano, podríamos decir que México, Costa Rica, no sé, Nicaragua, Chile, tienen un margen de apreciación nacional. Es decir, cuando vamos a analizar o a interpretar derechos de la Convención Americana de Derechos Humanos, tenemos la posibilidad de interpretarlos según las circunstancias o según las necesidades. Obviamente, este margen de apreciación nacional, este espacio o esta concesión que se nos da a los estados, tiene sus límites. ¿Por qué? Porque el límite es que siempre se vaya acorde con los convenios. Aunque la interpretación sea diversa de un estado a otro, tiene que ser de acuerdo
al sentido último de esta norma internacional. Bien, ahora, si nosotros, por ejemplo, pensamos en alguna decisión que se tome, podemos decir, bueno, es que está equivocada. Bueno, pues finalmente, si está correcto o incorrecto la resolución, pues ya es una situación muy particular de la Corte que lo haga. Les pongo un ejemplo. En Italia, las escuelas públicas tienen crucifijos. Hubo una persona que dijo que por qué un crucifijo, si eso representaba una religión, que era el cristianismo, por qué tenía que haber en una escuela pública un crucifijo en la escuela si Italia es laico, ¿no? Y las escuelas públicas, por lo tanto, lo son. La Corte, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, termina diciendo que es una cuestión cultural, que no es una cuestión religiosa. Por lo tanto, las escuelas que quieran, las escuelas públicas que quieran, pueden tener sus crucifijos y que eso no interfiere con la religiosidad de las personas que van allí, ¿no? A lo mejor diferente hubiera sido una resolución de la Corte Interamericana sobre México, ¿no? Por la esencia religiosa que el crucifijo tiene para uno u otro estado. Eso nada más como ejemplo. Ahora bien, dejamos un poquito esa parte del margen de apreciación nacional en Europa y nos venimos para el sistema interamericano de derechos humanos. La idea de un sistema regional de protección de derechos humanos obviamente siempre ha sido esa protección de los derechos humanos de las personas. Y las regiones intentan estructurar una gran cantidad de normas orientadoras para los estados firmantes. Los estados firmantes son los que al final de cuentas tienen la obligación de cumplir con todos estos detalles. Únicamente una nota, ¿no? Al pie de página. Recordemos que para que haya un cumplimiento efectivo de las normas de derechos humanos dentro de los estados, tiene que haber dos cosas importantes. Primero, haber firmado la convención rectora de la región, que en nuestro caso es la Convención Americana de Derechos Humanos, como lo comentaba. Y un segundo punto es firmar la jurisdicción de la Corte Interamericana. Es decir, si un estado firma la convención, únicamente está obligado a cumplir con la convención, pero no tiene la posibilidad de ser juzgado por la Corte. En el momento en que los estados firman la jurisdicción de la Corte Interamericana, ahora sí tienen la obligación de cumplir con la sentencia si es que hay un caso en su contra y tienen la obligación de seguir un proceso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos si es que hay un caso contra ese estado. Bien, cuando hablamos de particularidades, entonces, para continuar con el tema del margen, justamente es eso, si hay particularidades, si hay circunstancias especiales en cada uno de los estados, eso legitima que el estado pueda de alguna manera interpretar diferente un tratado internacional o una sentencia. Muchas veces las circunstancias que se viven en un estado en particular no permiten que una sentencia de la Corte Interamericana se cumpla tal cual se establece. Por eso es que la Corte tiene que ver específicamente las circunstancias del estado al cual está juzgando. Aquí hay una situación que me gustaría llamar la atención y es esa doctrina que establece últimamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos de que su jurisprudencia es erga omnes. ¿Qué significa? Bueno, pues que si yo soy miembro, ¿no? del sistema interamericano y he firmado la jurisdicción de la Corte, tengo la obligación de cumplir con cualquier jurisprudencia que salga de la Corte Interamericana, aunque sea un estado diverso del que se está resolviendo. Esto encierra discusiones, ¿no? Discusiones, ¿por qué?
porque si bien es cierto, los estados deberían de estar dispuestos a cumplir al 100% con una normativa de protección de derechos humanos, también lo es que a lo mejor una sentencia dictada para un estado en particular, con sus circunstancias particulares, no aplique directamente en otro estado con otras circunstancias diversas. Entonces, genera ahí un conflicto. Sin embargo, pues hay que tomar en consideración que la Corte Interamericana siempre está manejando criterios generales y orientadores, ¿no? Entonces, aquí también es un poco el juego de en qué sentido o de qué manera se pueden aplicar esas directrices de la Corte Interamericana sobre todos los estados, sobre ese consenso que establece la Corte Interamericana sobre un tema en particular, para que todos los estados realmente puedan acatarlo de manera eficiente. Bien, la doctrina, digamos que podríamos nosotros relacionar con el margen de apreciación nacional, que les comento que es un tema que se maneja de manera más claro en Europa, es la doctrina del control de convencionalidad en el sistema interamericano de derechos humanos. Bueno, muchos ya saben que a partir del año 2003, con el caso de Mirna Machan contra Guatemala, el juez García Ramírez inicia una doctrina muy interesante. ¿Por qué? Porque se basa en esa obligación de todos los estados de cumplir cabalmente con la protección de los derechos humanos. Entonces, dice García Ramírez, bueno, realmente el Estado en su totalidad está obligado a cumplir con la protección de los derechos humanos de las personas. Entonces, en una primera aproximación a esta doctrina, el juez establece que todos los jueces, todos los miembros del Poder Judicial tienen la obligación de cumplir con todos los convenios que ha firmado, ¿no? Entonces, en este sentido, cuando un juez está interpretando o solucionando un caso específicamente, tiene que mirar no solo el bloque de constitucionalidad de su estado en particular, sino también tiene que ver los tratados internacionales sobre derechos humanos que ha firmado ese estado. Eso es el control de convencionalidad, o sea, las convenciones que han firmado, más toda la estructura del ordenamiento jurídico interno. Los jueces como primer punto. Luego empieza a gestarse un poco más, de forma más amplia, la doctrina, e incluye ahora sí a cualquier órgano, no importa que no sea del poder judicial, sino que ejerza funciones jurisdiccionales. Entonces ampliamos el espectro de personas que están obligadas a cumplir con la protección de los derechos humanos. Se amplía esta área, ¿no?, del control de convencionalidad cuando la Corte establece que todos los administradores públicos, independientemente de los niveles, independientemente si son del Poder Judicial o no, deben de estar obligados a resolver situaciones de derechos humanos, viendo su bloque de constitucionalidad, más todos los convenios y tratados internacionales que se han firmado sobre el tema. Y por último, y es la doctrina que en este momento tenemos, es que la obligación recae en cualquier funcionario. Cualquier funcionario tiene la obligación de la protección, de velar por la protección de los derechos humanos y de resolver cualquier conflicto que se dé a partir del control de convencionalidad. Bien, para ir delimitando un poco el tema, yo quisiera dividir el control de convencionalidad en dos partes, en un control interno y luego el control externo que le correspondería a la Corte Internacional, buscando y entresacando los límites o la forma en la cual el Estado podría de alguna manera utilizar ese margen de apreciación nacional. Entonces, nos vamos a una primera esfera, podríamos decirlo, del control interno. Para empezar, ¿qué podemos decir? Bueno, ya dijimos que los estados que conforman
los estados que conforman el sistema interamericano, bueno, algunos, la mayoría han firmado la Convención Americana y muchos otros han firmado la jurisdicción. Entonces, en el momento en que los estados están firmando eso, se están comprometiendo a cumplir el principio fundamental que legitima esta obligatoriedad es el principio del pacta sunt servanda. El pacta sunt servanda nos dice que todo lo que firmamos lo tenemos que cumplir, ¿no? Es esa intencionalidad del Estado de que al firmar me estoy comprometiendo a cumplir. Si no, pues sería también ilógico, ¿para qué estoy firmando si realmente no me interesa cumplir o no tengo voluntad de cumplir? En este sentido, podemos decir que una primera obligación del Estado es el respeto a los derechos. Eso lo encontramos en el artículo 1 de la Convención. Todos los estados firmantes de la Convención Americana tienen la obligación de respetar los derechos humanos. Segundo punto, segundo artículo, tienen el deber de acomodar o de reformar o de modificar su ordenamiento conforme a la Convención Americana. Si hubiera alguna discrepancia o alguna contradicción entre el ordenamiento jurídico interno y las normas internacionales sobre derechos humanos que se establecen dentro del sistema interamericano, particularmente dentro de la Convención, tendríamos una situación en la cual el Estado se vería obligado a hacer una modificación para adecuarlo. Bien, eso por un lado. Ahora, ¿a qué está obligado también el Estado en el momento en que se adhiere a este esquema? Está obligado a que cualquier interpretación que haga de los derechos humanos tiene que ser una interpretación conforme al control de convencionalidad. Tiene que ser una interpretación que de alguna manera esté apegada realmente a lo que se establece en los tratados internacionales. Entonces, bueno, pues tenemos 3 puntos, tenemos una obligación, tenemos un deber y tenemos esa también obligación de hacer una interpretación conforme. Siguiente. Es interesante y es un tema que ya yo he estudiado también, que prácticamente todas las constituciones iberoamericanas tienen cláusulas de apertura. Iberoamericanas porque me refiero también a la Constitución española, la Constitución de Portugal, que tienen cláusulas de apertura. Únicamente El Salvador y Cuba son los únicos 2 países que no tienen estas cláusulas. ¿A qué me refiero con cláusulas de apertura? A artículos específicamente redactados en las constituciones que establecen que se abren a los derechos humanos. En el caso de México en particular, tenemos el artículo 1 que dice que dentro del bloque de constitucionalidad se incluyen los derechos humanos de los tratados internacionales firmados y ratificados por México. Eso abre el espectro, abre ese reconocimiento de derechos a nivel internacional. Esas son las cláusulas de apertura. Y si yo como Estado tengo una cláusula de apertura dentro de mi Constitución, es porque tengo la intencionalidad de efectivamente cumplir con esos derechos humanos que están en la esfera internacional. Bien, si el Estado realiza de forma correcta todo esto que les estoy comentando, pues no tendríamos necesidad de irnos a un tribunal internacional. ¿Por qué? Porque estaríamos cumpliendo cabalmente con las indicaciones del derecho internacional de los derechos humanos, ¿sí? Ahora, el problema es cuando esto no se cumple. Entonces, es cuando viene esta segunda parte, que es este control externo, que es cuando entra directamente a un tribunal internacional a juzgar a un Estado, ¿no? Ahora, los estados tienen que ver, los estados que conforman el Sistema Interamericano de Derechos Humanos tienen claro, ¿no?, que la entrada de un tribunal internacional, en este caso la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a juzgar un caso que se ha dado dentro del Estado, es subsidiario y es dependiente. ¿Por qué es subsidiario? Porque viene a ser una segunda forma de resolver el problema. ¿Y por qué es dependiente? Porque depende de 2 cosas. Depende primero de si el Estado efectivamente
resolvió dentro de su ordenamiento jurídico, resolvió el caso, pero de alguna manera violentando los derechos humanos de las personas. Entonces, en este caso, la persona, al hacer agotamiento de recursos internos, se va directo a Corte Internacional. Segunda forma, si hay inactividad, si hay omisiones, si hay irregularidades, inconsistencia dentro de los procesos internos, inmediatamente podemos irnos a un tribunal internacional, pero como les digo, es subsidiario y depende de estas situaciones. Entonces viene este control, digamos que externo, está fuera. ¿Por qué? Porque ya es un control que viene de un órgano fuera del Estado. Cuando los estados están de acuerdo en pertenecer al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, tienen que tener en cuenta que el órgano que es el encargado de hacer la interpretación de todas las normas del sistema es la Corte Interamericana. Entonces, el cumplimiento va sobre la Convención Americana de Derechos Humanos, sobre los tratados internacionales interamericanos y sobre la jurisprudencia, que era lo que les comentaba. La jurisprudencia que emite la Corte también es obligatoria para todos los estados que conforman el sistema interamericano. Ahora, por supuesto que cuando hablamos de cumplimiento y de efectividad de las normas de los convenios de tratados internacionales, podemos observar que los estados tienen ese margen de apreciación nacional para hacer la interpretación. ¿Por qué? Porque depende muchísimo de muchos elementos. Por ejemplo, las circunstancias. Un ejemplo clarísimo es nuestras circunstancias en este momento, ¿no? Cómo la libertad de tránsito se ve de alguna manera reducida por una emergencia sanitaria, por una contingencia sanitaria. Entonces, tenemos una contingencia sanitaria, esto implica que se deben de proteger derechos generales de todas las personas y se limita un derecho fundamental que es la libertad de tránsito. Depende de las circunstancias. Si no estaríamos en estas circunstancias, probablemente la limitación a la libertad de tránsito pues no se daría, ¿no? Y así con muchísimas circunstancias. Si nosotros volteamos a ver Latinoamérica, pues vamos a ver diferentes situaciones. Vamos a ver lugares donde hay guerrillas, lugares donde hay muchísima pobreza, lugares donde tenemos múltiples circunstancias. Entonces, los hechos generados en una circunstancia en particular tienen que tomarse en cuenta a la hora de resolver por parte de la Corte Interamericana. No es lo mismo, a lo mejor, resolver una situación de un conflicto entre guerrillas y Estado que en un lugar donde no hay esa situación. Entonces, claro, las circunstancias determinan de manera clarísima la forma en la cual la Corte resuelve. Y esta particularidad es la que da la pauta para resolver de una manera o no. Si la Corte da una solución o un punto resolutivo que es de imposible cumplimiento, a lo mejor no en todo momento, pero a lo mejor en ese momento por el Estado podría decirlo. Para mí, no es posible hacer eso. ¿Por qué? Porque está esta circunstancia, está este grupo revolucionario que no me permite hacer lo que me pides, ¿no? Entonces, ahí estamos hablando de margen de apreciación nacional. Otro elemento que podríamos establecer como parte de un argumento a favor del margen de apreciación nacional son las reservas, o sea, la materia sobre la cual se va a tomar la decisión. Hay varios estados que en el momento de ratificar la Convención Americana de Derechos Humanos han hecho sus reservas. Por ejemplo, les pongo el caso de México. El caso de México, la reserva inicial que se pone sobre los ministros de culto es que no tienen derecho ni al voto pasivo, ni al voto activo, ni a pertenecer a ninguna asociación política.
¿no? Ese fue el inicial. Actualmente tenemos que no se permite el voto pasivo, es decir, no pueden ser representantes ni tener ningún puesto público un ministro de culto. Bueno, eso es una particularidad de México. ¿Por qué puso esa reserva? Pues posiblemente por su historia, por los problemas que se generaron en México, por el choque que hubo con la Iglesia Católica y el gobierno de México en el siglo XX, por muchísimas situaciones históricas, circunstanciales, que dan origen a una reserva de un país, ¿no? Entonces, en ese caso, no se podría alegar una discriminación en el tema electoral, una falta de igualdad, un trato igualitario, si se trata de un ministro de culto. ¿Por qué? Porque muy claro está la reserva y por lo tanto la Corte no podría resolver al respecto. ¿Por qué? Porque la materia lo impide y México podría decir, tengo una reserva sobre esa materia, así que no puedes decirme o darme una sentencia en mi contra, particularmente en este punto, ¿no? Entonces, bueno, pues también el tema de la materia específica podría dar origen a un argumento de margen de apreciación nacional. También la naturaleza del derecho. La naturaleza del derecho implica que hay algunos derechos que yo podría de alguna manera ampliar o limitar, pero hay otros que no. Si hablamos de libertad de expresión, a lo mejor podríamos decir, sí, yo puedo ampliar la libertad de expresión, pero o puedo referirme de alguna manera. Pero si hablamos de la prohibición de la tortura, de, qué sé yo, de la prohibición de la pena de muerte, ahí no tengo un margen de decir, bueno, pues vamos a limitarlo de alguna manera, ¿no? Pues ahí sencillamente es una prohibición absoluta que está dentro de la convención. Es importante esto, ¿por qué? Porque sí existen las particularidades, sí existen las circunstancias especiales y es necesario que los estados, o sea, realmente conscientes de esta situación, puedan argumentar estas situaciones diciendo que no es que no quieran cumplir, es que no pueden cumplir o que no van a cumplir por diversas situaciones. Está la otra parte, la parte negativa, cuando los estados pues llegan a, de alguna manera, a aprovecharse de este margen de apreciación nacional y empiezan a poner, ya no como argumento, sino como excusa constante, ¿no?, de incumplimiento. Bien, para ir cerrando, aterrizando un poquito el tema de los límites, me di a la tarea pues, de hacer un análisis, como les digo, del principio del control de convencionalidad en sus dos esferas, y entresaqué varios límites que me parecen muy claros y muy interesantes. Voy a ir punto por punto y voy a ir a explicarlo pues de manera a lo mejor más clara para cerrar este bloque de conferencia. Un primer punto, ¿no? Un primer punto que limita de alguna manera al Estado a utilizar un margen de apreciación nacional, un argumento de apreciación nacional. En primer término, tendríamos entonces el principio que les mencioné, el pacta sunt servanda. ¿Por qué el pacta sunt servanda me limita mi margen de apreciación nacional? Porque, como les comentaba, este principio obliga al Estado que firma un documento a cumplir con lo que firmó. Y si el Estado firmó la Convención Americana de Derechos Humanos, está obligado a cumplirla. Si el Estado firma la jurisdicción de la Corte Interamericana, está obligado a cumplir con las sentencias que la Corte dicta en su contra. Es un ejercicio de soberanía al final de cuentas, porque en ningún momento se le obliga a firmar estos documentos. Por ejemplo, tenemos el caso de Estados Unidos y Canadá, que no podrían ser juzgados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque no han firmado la jurisdicción, por ejemplo. También tenemos en un ejercicio de soberanía Trinidad y Tobago,
que era parte de la Convención Americana de Derechos Humanos, era parte de la Corte Interamericana y en el año 98 decide retirarse. Se retira porque dice, basado pues, en esa libertad que tiene, que pues realmente no va a cumplir porque la pena de muerte está establecida y no la va a quitar. Entonces, bueno, pues es su libertad de firmar, no firmar, pertenecer o no pertenecer. Y en el 98, pues denuncia la convención y se sale. En Venezuela también, en el año 2012, pues se sale de la Corte Interamericana y pues presenta su denuncia en 2012 y se sale. Entonces, se supone que los otros estados que firmaron y están de acuerdo deben de cumplir, están obligados. Si el estado, por cualquier razón, violenta un derecho fundamental, un derecho humano contenido en la Convención Americana, pues obviamente va a haber una consecuencia. No estoy hablando de castigo ni de sanciones, estoy hablando de consecuencia que puede ser un caso que se establezca en su contra. Entonces, el Estado debe de aceptar y debe de participar en el proceso y debe de acatar la sentencia. ¿Por qué? Por el principio pacta sunt servanda, ¿no? O sea, lo que yo firmo, yo lo cumplo, ¿no? Es en un primer momento en el que no podría el Estado argumentar el margen de apreciación nacional. Ya no, en este momento no quisiera cumplir con la sentencia por X motivo, no. Podría decir, no puedo cumplir con estos elementos de la sentencia y decir por qué, pero no podría rechazarla de manera clara y evidente, ¿no? Bueno, ese primer punto, pacta sunt servanda. Segundo, si bien es cierto, los estados tienen la posibilidad de hacer una interpretación adecuada a sus circunstancias, a su historia, a sus tradiciones de la convención, lo que sí es cierto es que cada derecho tiene un contenido esencial. Es decir, tiene un núcleo duro que es imposible tocar. Por más que se limite la libertad de tránsito, por más que se limite cualquier libertad por razones específicas, no se puede eliminar. Entonces, en este caso, por ejemplo, comentábamos el caso de Trinidad y Tobago, bueno, es pena de muerte, que estamos eliminando tajantemente pues, el derecho a la vida. Entonces, en este caso, estamos eliminando el derecho, estamos eliminando el núcleo esencial, no lo estamos limitando, lo estamos eliminando. Ese es un límite contundente que existe cuando el Estado quiere de alguna manera limitar derechos. No lo puede hacer, no puede utilizar su margen de apreciación nacional para decir que por sus circunstancias tiene que haber, no sé, una limitación específica a algún derecho. Les pongo el ejemplo de México, no sé, en 2007, 2008, que tuvo una situación muy grave en la guerra contra el narcotráfico, pues hubo varios estados que pusieron una hora en la cual ya no se podía salir de casa, ¿no? A partir de las 10 de la noche ya nadie puede salir, ¿no? Bueno, pues en ese caso están limitando la libertad de tránsito por situaciones específicas y circunstancias especiales. De acuerdo, ahora lo que no podían hacer es limitarlo totalmente o absolutamente. En ese sentido, el contenido esencial marcaría una segunda pauta para limitar el margen de apreciación nacional. Tercero, la interpretación conforme. Aquí al contrario, si el Estado realmente está realizando una interpretación conforme, utilizando para discernir ese problema que hay entre derechos humanos o que tiene que ver con derechos humanos y está utilizando el principio de proporcionalidad con sus máximas, la ponderación, utilizando el bloque de convencionalidad, podemos decir que en este caso el Estado está cumpliendo cabalmente y no necesitaría del margen de apreciación nacional para establecer algún tipo de argumento de no cumplimiento. ¿Por qué? Porque estaría cumpliendo cabalmente.
Un cuarto punto. Los estados no podrían manifestar de ninguna manera el argumento del margen de apreciación nacional si no han cumplido realmente con la protección de los derechos humanos y un caso ha llegado a última instancia y finalmente se resuelve de forma en la cual los afectados creen de alguna manera y con alguna razón que sus derechos siguen siendo violentados. En este caso, al haber agotamiento de recursos internos, como les comentaba, entonces aquí sí va a Corte Internacional y no puede haber de alguna manera un argumento que el Estado pueda sacar a partir de su margen de apreciación nacional para evitar esa situación. Entonces, sería por agotamiento de recursos internos o bien por, como les comentaba anteriormente, porque no hay una operación del proceso de forma correcta, porque hay inconsistencias, porque hay omisiones, porque hay situaciones que no quedan claras dentro del procedimiento. Entonces, claro, los afectados pueden ir directamente a una corte internacional, en este caso la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y el Estado no podría, en este caso, argumentar que no quiere ir porque está cumpliendo cabalmente, pues no, es demostrable que no lo está haciendo. Otra situación es un límite más bien que le podríamos poner a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a la hora de resolver una sentencia. ¿En qué sentido? La Corte Interamericana, como lo decía al inicio, debe de ser muy certera a la hora de dictar una sentencia. Debe de observar los hechos, las circunstancias, los elementos, el lugar donde se está llevando a cabo, la situación social que se está dando en ese sector para poder tomar decisiones claras, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, en el caso de Campo Algodonero, que se resuelve sobre la situación en Juárez de los feminicidios, pues sí tuvieron que hacer una investigación específica de la región y ver por qué se estaba dando esa situación, ese suceso y dictar una sentencia acorde, ¿no? En uno de los puntos de la sentencia de Campo Algodonero, por ejemplo, viene la capacitación de los funcionarios en el tema de género. ¿Por qué? Porque se evidenciaba una falta de conocimiento del tema y de aplicación del tema de género de las autoridades del gobierno de Chihuahua en ese momento. Entonces, es importante y es un límite. ¿En qué sentido para la Corte? Es un límite porque no puede resolver de forma general. Tiene que resolver según las circunstancias y particularidades, como lo hemos venido diciendo, de la región a la que está juzgando, o más bien de la que está resolviendo el caso donde se dieron los hechos. Otro punto, sería el sexto, es un límite que se pone la propia Corte Interamericana. ¿En qué sentido? Y de forma muy, muy inteligente también para respetar el margen de apreciación nacional. La Corte siempre dice qué debe de hacer. La Corte dice necesita capacitación de funcionarios. La Corte dice necesita que su ordenamiento jurídico se acorde a los tratados internacionales sobre derechos humanos, se acorde a la convención. Necesita que dice qué es lo que debe de hacer el Estado. Sin embargo, no dice cómo lo debe de hacer. El Estado tiene esa especie de concesión para decidir de qué forma va a cumplir con lo dispuesto por la Corte. ¿Cómo van a ser las capacitaciones? ¿Cuánto tiempo? ¿De qué manera? ¿Cuántos funcionarios? Eso lo decide el mismo Estado. Si va a ser una reforma constitucional, si va a ser una modificación, si no va a modificar la Constitución, pero sí la ley, eso lo decide el propio Estado, porque la Corte no se mete en la forma en la cual el Estado cumple con sus sentencias, y esto es muy importante. Muchas veces en algunos estados se dan discusiones muy fuertes porque se dice que la Corte está imponiendo tal cosa. No, pues al final de cuentas la Corte está diciendo cumplan con la Convención Americana de Derechos Humanos, cumplan en este punto y hagan esto y esto para cumplir.
pero no les dice de qué forma deben de hacerlo. O sea, al final el Estado mismo es el que decide. Entonces, esta limitación de forma es la que se le impone a la Corte Interamericana. Bueno, pues ella misma es la que se ha puesto autolímite, podríamos decirlo. Y por último, punto 7, podríamos decir que ese margen de apreciación nacional lo tienen los estados que han puesto reservas a la Convención Americana de Derechos Humanos o a cualquier otro tratado internacional de derechos humanos. Qué sé yo, Argentina, por ejemplo, dice que ningún tribunal internacional va a poder decir algo al respecto sobre resoluciones que los tribunales locales han tomado respecto de interés social o de indemnización justa. Entonces, en este sentido, hay una limitante, hay una reserva que el Estado puso y que la Corte tiene que acatar en ese sentido. Entonces, hay un límite. En el momento en que la Corte diga algo al respecto, pues puede el Estado recordar la reserva que hizo y que fue aceptada, ¿no?, por el sistema interamericano de derechos humanos, igual a como tendríamos la situación de los ministros de culto en México. Bien, bueno, pues yo cerraría con estos 7 puntos este tema del margen de apreciación nacional. Creo que es un tema interesante, sobre todo por el tema de la nomenclatura tan poco utilizada en el sistema interamericano, tan utilizada en el sistema europeo de derechos humanos. Pero, bueno, aquí la explicación es que existe un control de convencionalidad, ¿no? Un control de convencionalidad aceptado por la región, que si lo vemos desde un punto de vista objetivo, no vemos tantas diferencias culturales, menos de idioma, ¿no?, como lo estaríamos viendo en Europa. Pues yo quisiera agradecerles a todos ustedes por la atención brindada. Nuevamente a la Universidad de Colima, al doctor Morán por su invitación, y quedamos para sus preguntas. Muchas gracias. Ok. Tengo pregunta de Herrera Plasencia Andrea Paola. Dice, ¿cuál es uno de los criterios establecidos por la Corte Interamericana en el sistema de derechos humanos? La pregunta no la entiendo muy bien. ¿Cuál es uno de los criterios? No sé, a lo mejor con otra pregunta se contesta esta. De Nava Álvarez Regina pregunta, ¿considera que los sistemas sobre la protección de los derechos humanos contemplan todas las necesidades de las regiones a las que pertenecen? A ver, yo creo que los sistemas de protección regionales se hacen o se construyen por una necesidad de protección de derechos. Ahora, como les comentaba, es muy difícil que podamos nosotros cubrir con todas esas directrices generales para todos los estados, porque por sus particularidades, porque no es lo mismo un caso que se dé, qué sé yo, en Haití y otro que se dé en Chile, porque las circunstancias o elementos que rodean los hechos son diferentes, ¿no? Las situaciones sociales, las situaciones económicas, las situaciones culturales marcan muchísimo las decisiones que al final debe de tomar la Corte Interamericana. Entonces, no es que necesariamente cubran las necesidades, es que la Corte, a través de las sentencias, intenta que haya un consenso en la protección de derechos y que ese Estado que está incumpliendo específicamente algún derecho fundamental se apegue nuevamente a la normativa para que no se continúe violentando ese derecho. La Corte, dentro de sus sentencias, tiene un apartado de reparaciones. Ese es un apartado muy, muy importante, el apartado de reparaciones, sobre todo en algunos elementos.
hay un apartado que se llama medidas de no repetición. Las medidas de no repetición justamente van buscando que no se repita el hecho. Entonces, ¿cuáles podrían ser las modificaciones que mencioné anteriormente? Las modificaciones a la Constitución. Si hay una necesidad, como lo menciona la persona que pregunta, si hay una necesidad en ese estado de completar un derecho que no está, por ejemplo, dentro de la Constitución, que no se respeta, la idea, cuando la Corte da una sentencia al respecto, es que ese hecho no se vuelva a repetir. Por lo tanto, le indica al Estado que esa necesidad que tiene de reglamentar ese derecho lo debe hacer lo más pronto posible, ¿no? Entonces, la idea es ir cubriendo las necesidades de protección de los estados, pero de una forma particular por el caso que se da allí, ¿no? Pero no podemos decir que los sistemas cubren todas las necesidades, porque no se trata de que los sistemas cubran las necesidades, sino finalmente que resuelvan conforme la necesidad de ese estado. A ver qué otras preguntas. Dices, es este procedimiento. Si una persona perteneciente a una nación europea, ese es de Araceli Sánchez, Cindy Araceli Sánchez. Si una persona perteneciente a una nación europea comete algún crimen contra alguien bajo la jurisdicción de la Corte Interamericana, se juzgaría en Europa o en San José. Se juzga donde se da. Por ejemplo, si se da en México, la jurisdicción es de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Si se da en España, la jurisdicción es de la Corte Europea de Derechos Humanos. Es donde se da el hecho, donde se juzga, ¿no? Se juzga al Estado. Recordemos que estamos hablando de sistemas regionales que juzgan estados, no juzgan personas. Entonces, el hecho se da en ese estado, eso quiere decir que ese estado algo hizo mal, que no protegió ese derecho y por eso la sentencia va sobre el estado. Francisco de Jesús Murillo Barbosa, en caso de haber una violación de los derechos humanos por parte del Estado, ¿quién sería el encargado de juzgarlo o castigarlo? En realidad, no hay, de juzgarlo sería, en este caso, la Corte Interamericana, si estamos hablando de México en particular. Sería la Corte Interamericana quien juzgaría, pero no hay un castigo tal cual. O sea, la Corte Interamericana no tiene una cárcel, o sea, no hay manera de hacer una sanción específica en contra del Estado más que el cumplimiento de la sentencia. El cumplimiento de la sentencia implica una serie de pasos, entre ellos tenemos el reconocimiento de responsabilidad internacional, donde el Estado reconoce a nivel internacional que violentó un derecho a una persona en particular o a un grupo de personas y lo dice a nivel internacional, o sea, se pone frente al mundo a decir yo me equivoqué y violé este derecho. Publicación de la sentencia, son una serie de pasos que obligan al Estado a resarcir a esa persona por violentarle el derecho. Pero no hay como tal una sanción que podamos decir es una sanción económica que se le va a poner al Estado. No existen sanciones en ese sentido. De Frida Espinosa Preciado, ¿considera que los jueces aún tienen aspectos para mejorar cuando se presentan estos casos? Aspectos. Bueno, de forma general, los jueces son personas, tienen defectos, tienen situaciones, pero el sistema interamericano funciona, o sea, tiene una estructura de funcionamiento, ¿no? Entonces, los jueces al final trabajan en sesiones, ordinarias, que son 2, 3 veces al año, dependiendo de las necesidades. Igual, hay muchos autores especialistas en el área que piensan que a lo mejor debería ser un tribunal permanente. Tribunal permanente es, por ejemplo, la Corte Penal Internacional, que todo el tiempo está allí. La Corte Interamericana funciona por sesiones ordinarias o extraordinarias y no es permanente. Entonces, a lo mejor podríamos pensar, habría que analizarlo muy bien,
si es conveniente o no que se convierta en un tribunal permanente, pero pues sí, hay cuestiones que pueden mejorar. Tampoco es un tribunal investigador. Por ejemplo, la Corte Penal Internacional tiene un área de investigación que es del fiscal, la Corte Interamericana no lo tiene. Entonces, bueno, pues se podría pensar, pero la estructura está ya muy definida. A ver, Karina Lisset Jiménez Castillo. Si los representantes del Estado dicen cumplir los 3 puntos estipulados, pero no fue así, los habitantes del Estado pueden alzar la voz para que sean quitados de sus puestos. No. A ver, la Corte Interamericana no se mete en el Estado. O sea, la Corte Interamericana recibe casos de los estados porque los estados firmaron la jurisdicción. Entonces, juzga al Estado por un caso que se dio en su estado. En ningún caso la Corte va a decir que remuevan a una persona o va a decir directamente que fue una persona en particular la responsable. La Corte dice que el Estado es responsable y en uno de sus múltiples elementos que están en la sentencia, obliga al Estado a buscar a los responsables de la violación del derecho, a juzgarlos y a sancionarlos. Pero ¿quién es el que al final de cuentas va a juzgar a las personas en particular? El Estado. ¿Por qué? Porque la Corte le está diciendo, busca a los responsables de la violación, porque no los buscaste o hiciste un mal juicio o hiciste un mal proceso, búscalos, júzgalos y sanciónalos. Pero no se va directamente a determinar si alguien es culpable de violación. A la persona en particular no. La Corte juzga a estados y no se mete en el tema tampoco de política para decir si es este presidente o si es este funcionario el que está incumpliendo con las directrices del derecho internacional de los derechos humanos. Es el Estado el que está incumpliendo, ¿no? Recordemos que el Estado tiene representantes que van y vienen. Entonces, en ese momento el Estado está incumpliendo, pero no puede la Corte determinar que saquen a un funcionario público. A ver, ¿qué más? Alexis Mares, ¿qué ocurre cuando uno de los estados que ha firmado no cumple con los elementos que le compete? Pues en este caso se vería en la posibilidad de que la Corte resolviera un caso en su contra, pero como les decía, no hay sanciones específicamente sobre personas. Yo creo que serían todos los temas. Serían las preguntas que tengo aquí. Ok. Temas energéticos, la luz de los derechos humanos. Para generar, para contaminar. Bueno, hace una pregunta. La maestra Rocío Robles sobre de temas energéticos a la luz de los derechos humanos. Ok, bueno, han habido varias sentencias de la Corte que tienen que ver con la protección de los derechos ambientales respecto de las empresas. Cuando se establece la protección del ambiente como derecho de solidaridad de cuarta generación de derechos humanos, perdón, de tercera generación de derechos humanos, se establece que debe haber un cumplimiento por parte del Estado. Entonces, por ejemplo, el cumplimiento que hagan los estados, las empresas de la protección de los derechos ambientales cuando se establecen en alguna de las regiones y, qué sé yo, su producción contamina el ambiente, contamina ríos o hay una contaminación,
¿quién es el responsable de del incumplimiento de esa protección de ese derecho? Es el Estado. En este caso, ¿a quién juzgaría la Corte Interamericana? Bueno, la Corte Interamericana juzgaría al Estado. ¿Por qué? Porque no está protegiendo el derecho al ambiente sano, y debe de buscar a los responsables, juzgarlos y sancionarlos. Entonces, al final, el Estado es el culpable de violentar ese derecho. ¿Por qué? Porque no protegió y ahora debe de buscar a los responsables de la violación de este derecho. Y si hay muchos, por ejemplo, México es uno de los principales focos rojos que tiene la ONU cuando habla de la violación de derechos humanos por parte de las empresas. Han habido varias visitas por parte de grupos de trabajo de la ONU, para verificar que realmente haya un cumplimiento de las empresas en la protección de los derechos humanos, porque si bien es cierto, hay una reglamentación muy grande en México sobre esto, la eficacia de esta reglamentación pues no está siendo la adecuada, ¿no? Entonces sí han habido en los últimos años muchas visitas de grupos de trabajo de la ONU para verificar esta situación, pero en particular en la Corte Interamericana han habido varios casos, ninguno de México, sobre esta violación de derechos ambientales por parte de empresas sobre todo. Yo creo que ya se me terminaron las preguntas. Yo les agradezco muchísimo su tiempo por haberme escuchado. Les mando un saludo afectuoso y muchas gracias, doctor Morán, por la invitación, por el apoyo y por enseñarnos a utilizar esta plataforma. Muchas gracias, buenas noches, cuídense mucho y esperamos vernos en otra oportunidad. Muy buenas noches y hasta luego.